Las teorías contemporáneas de las organizaciones nos permiten precisamente conocer cuál es voy a ver si... ¿ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Todos la ven? Perfecto. Muy bien. Ustedes finalmente en su marco teórico de su trabajo de investigación tienen que basarse en algún tipo de teoría. Hay teorías que van a irse conformando, que son suma de otras, y siempre es interesante ver cuál fue la evolución de estas. Vamos a trabajar desde lo básico. Voy a hacerles llegar después un documento donde podemos como ver con mucho más detalle. Aquí por cuestiones de tiempo vamos a ver la parte más relevante de cada una de estas. Por lo que ustedes comentaron, la mayoría de ustedes son administradores de empresas, han tenido también alguna experiencia al respecto. Y de repente se nos olvida un poco la parte de la historia, ¿no? De la historia de la administración y cómo fue evolucionando. Compañeros, si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, con toda libertad, levante su mano y podemos tomar la pregunta, ¿ok? Ok, bueno. Vamos a empezar desde el inicio del siglo XX, donde Henry Fayol, ¿no? Como un administrador, un ingeniero, ¿no? Él busca ver que las cosas se hagan mejor, ¿no? Que las cosas en su ámbito de trabajo que él observaba, se daba cuenta que simplemente se dedicaba a la producción, y no existía como tal una función administrativa. Esta es una gran aportación que tenemos que deberle a Fayol, en el sentido que la administración como tal fue la primera vez que él dice, la administración sirve de algo. La administración tiene razón de ser en una fábrica, en una mina, en una industria. Entonces, él empieza incluso a evaluar, ahorita ustedes hablaban, por ejemplo, de la parte de las certificaciones, ¿no? Donde el desempeño de la gente tiene que ser evaluado. Y entonces él dice, sí, hay que ver cuáles son las capacidades de la persona. Hay que ver cómo la persona puede ser apta o no apta para un puesto, ¿no? Porque antes, digo, estábamos hablando de revolución industrial, ¿no? También era que las personas, por necesidad, iban y se empleaban en las fábricas y sin ninguna capacitación previa, ¿no? A partir entonces de este punto de vista suyo, ¿no? Él dice que una empresa ya tiene diferentes funciones, ¿no? Y ahora también podemos saber que efectivamente, de manera funcional, las empresas se dividen sus quehaceres, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el diseño organizacional. El diseño organizacional, una de sus premisas, es precisamente separar las actividades dependiendo cuál sea su ámbito o cuál sea su especialización, ¿no? Entonces aquí él decía, bueno, administrativamente o la administración nos tiene que llevar a que las empresas puedan tener un desarrollo en cuestiones técnicas, ¿no? Que sería la parte del saber hacer, lo que se hace, ¿no? Como él que trabajaba en minas, ¿no? El saber tener una mina, el saber tener una fábrica, ¿no? El saber tener una universidad, ¿no? Después la parte comercial, que tiene que ver con el contacto con el cliente, ¿no? Que imagínense en aquella época, pues, ¿quién te compraba carbón, no? O sea, siempre las mismas personas. Ahora cada vez se va haciendo más complicado esta parte comercial con el cliente, ¿no? El cliente se convierte en una fuerza bastante poderosa en el momento en que nosotros decidimos planear, decidimos incluso ofrecer nuestros productos.
A un lado, pero viene la parte financiera, ¿no? La parte de siempre del dinero, cómo es que lo vamos a administrar, cómo es que las finanzas de una empresa deben ser sanas, ¿no? Claro, todo esto, estamos hablando del año 1900, donde esto estaba muy, digamos, de forma muy inicial, ¿no? Sin embargo, aquí Fayol propone precisamente, ¿no? Por ejemplo, la parte del registro de operaciones y la parte de finanzas es como contabilidad de finanzas actuales, ¿no? O sea, si yo no llevo un registro adecuado de mis operaciones o de mis transacciones diarias, va a ser bien difícil que ya después yo pueda ver el impacto en los indicadores financieros, si la parte de mi registro, ¿no? Entonces, ustedes vean cómo aquí esta aportación a la administración al inicio del siglo XX nos permite precisamente empezar a separar por cuestiones funcionales la forma de llevar una empresa, ¿no? Y aquí la gran aportación de Fayol fue precisamente la cuestión de los 14 principios. Él dice, ¿no?, que debe haber 14 elementos en los que tenemos que poner atención acerca de la administración de una empresa. Y ustedes van a ver, pues ahorita los vamos a ir viendo, no es nada ajeno a las empresas del siglo XXI, ¿no? O sea, son cosas que seguimos haciendo. Aquí quizá la crítica es que en algunos de estos elementos, dado que eran nuevos, dado que no sabían cómo llevarlos a cabo, se iban más allá, ¿no? Y exageraban en algunos casos. Uno de ellos precisamente habla sobre la división del trabajo, la especialización, ¿no? Ahora cada vez más se vuelve necesario que los empleados de ciertos elementos de la organización tengan un trabajo específico. El grado de especialización va a permitir la eficiencia, pero también va a permitir o debe conducir a una parte de capacitación muy especial, ¿no? Entonces, ahorita alguien de ustedes hablaba de capacitar, ¿no? Y la capacitación juega un papel sumamente importante a la hora que yo decido especializar la labor dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento estábamos ya pensando en eso. Antes, pues, cualquier obrero podía hacer cualquier trabajo, ¿no? No sé si ya llegaron a verla, y si no, se las recomiendo. Esta película de Charles Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. No sé si alguien ya la vio o ya tuvo oportunidad, pero véanla, Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde los trabajadores funcionaban como parte de la máquina, ¿no? Y era totalmente la deshumanización de la persona para formar parte de un engrane más de la máquina, ¿no? Entonces, esa parte, volviendo al tema de la eficiencia, funcionaba de una particular manera, ¿no? Ahora ya lo vemos desde otro punto de vista. Ahorita que vayamos avanzando en los temas, ustedes se van a dar cuenta cómo se fue suavizando esa parte, ¿no? Aquí hay un principio de autoridad, donde el administrador tenemos que darle la capacidad, tenemos que darle la facultad de dar órdenes, ¿no? Alguien tiene que llevar el objetivo a cumplimiento. Entonces, un principio de autoridad es necesario, ¿no? Posteriormente hablamos de la cuestión de la disciplina, de la formalización en las instituciones. El empleado se tiene que basar en un manual, en un código de comportamiento, en unas reglas. Una organización tiene precisamente eso, una estructura, ¿no? Fayol es de los primeros que habla de una estructura, donde cada quien tiene que hacer su parte, ¿no? Y eso actualmente lo seguimos viviendo, ¿no? Cada uno de nosotros, en cualquier organización que nos desempeñemos, tenemos un papel que desempeñar, un papel que jugar ahí, y no podemos brincarnos o no podemos hacer el trabajo de otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, igual no estamos capacitados, y otra, pues es una cuestión de orden, ¿no? Y ligado a esto está la parte de la unidad de mando. También Fayol es uno de los primeros que detecta la necesidad de que cada persona, cada empleado tenga un solo jefe inmediato.
Creo que todos hemos tenido quizá alguna experiencia laboral donde tienes varios jefes, ¿no? O varias personas quieren decirte lo que tienes que hacer. Y eso, bueno, conduce a una confusión y también conduce a que no hay un objetivo claro de lo que se quiere lograr. Entonces, claro que esta parte de tener una sola persona a la cual le reportes lo que estás haciendo y que esa persona te pida o te solicite informes, reportes, en fin, de tu trabajo, facilita mucho la eficiencia. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. De manera que esta parte de la unidad de mando se relaciona directamente con cuál es la dirección, cuál es el objetivo. Y una organización, la que ustedes quieran, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, tiene que tener un objetivo, ¿no? Por eso hablamos de que en la administración estratégica, ¿no? Tener clara la misión, la visión de la empresa, sus objetivos, son necesarios. Y vean cómo desde aquellas épocas se ve que es necesario, ¿no? Que es necesario tener un plan, hacia dónde dirigimos la empresa, hacia dónde queremos que vaya, hacia qué mercado va a atacar, ¿no? Entonces, la claridad en la parte de la dirección nos va a ayudar mucho más a poder dirigir a nuestros empleados. Y esta, ¿no? Relacionándola directamente con la parte de cuáles son mis intereses respecto a los intereses del grupo o a los intereses de la empresa. En esta etapa de la historia, por supuesto que los intereses grupales, perdón, los intereses individuales no importaban, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo en la evolución cómo cada vez más es importante entender o atender los intereses del empleado. Y aquí, fíjense, ¿no? Fayol dice, debe haber una subordinación individual al interés colectivo. Y lo seguimos viviendo y lo seguimos trabajando, ¿no? Pero eso es lo que nos debe llevar a esta parte de sentido de pertenencia en una empresa, que nos debe de llevar a poder entender cuál es la parte donde yo en mi actividad contribuyo, ¿no? Contribuyo con la empresa. Y bueno, ahí hablamos también, o habla Fayol, de la remuneración. En aquellas épocas, la parte de la remuneración pues, era un tanto injusta. La remuneración era dependiendo de la productividad y de repente los trabajadores se sentían presionados para poder obtener sus salarios. Creo que en nuestros países también sigue siendo todo un tema, ¿no? El pago justo de acuerdo a las actividades que hacemos, ¿no? Y ese es un tema, ¿no? Que habría que profundizar mucho, porque finalmente va a repercutir en cómo un trabajador puede ofrecer sus servicios, ¿no? Dependiendo qué tipo de remuneración tenga, y no solamente hablamos de la remuneración monetaria, ¿no? Quizá aquí podríamos introducir este tema de la remuneración moral, que un trabajador también tiene que tener o debe también sentir satisfecha para poder seguir contribuyendo con la empresa, ¿no? Y bueno, tenemos la parte de la línea de autoridad, ¿no? Que está relacionada mucho con la que acabamos de ver de unidad de mando. Y bueno, aquí esta parte del orden, ¿no? Suena como obvia, porque para nosotros ya es como algo muy lógico. No sé si alguien sabe algo acerca de esta forma de trabajo de los japoneses, ¿no? Que se llama Kanban, ¿no? El Kanban, que es una cuestión simplemente de orden, el que yo tenga cerca mi material con el que voy a trabajar, mis herramientas con las que evita que yo pierda también lo vamos a ver ahorita más adelante con Taylor, en la parte del estudio de tiempos y movimientos, cómo si ustedes juntan, ¿no? La cantidad de segundos o de minutos que perdemos desplazándonos en nuestro lugar de trabajo, es increíble cómo perdemos el tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión del orden nos va a ayudar mucho, y aquí Fayol la introduce
porque estas empresas, ¿no? Estas industrias que había en aquellas épocas crecían, se adaptaban y no tenían precisamente una cuestión de orden, ni de 5 S, ni de nada por el estilo, ¿no? Y aquí la siguiente, ¿no? Que se habla de equidad, pues pudiera parecer también para nosotros algo, digamos, que se da por hecho en las empresas, pero pues no hay tal, ¿no? Ahora incluso existen las certificaciones en equidad de género, en el trato justo de los subordinados, cuando antes eso había que ponerle atención particular porque no se hacía, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta cómo estos principios nos permiten o permitieron en aquella época, si ustedes se dan cuenta, es ¿quién hace este trabajo? Un administrador, ¿no? Porque finalmente el supervisor de la fábrica, el que está ahí para revisar las máquinas, no va a tener tiempo de hacerlo. Entonces tenemos que tener ahí otro nivel de trabajador, otro nivel de empleado, que tiene que asegurar que estas cosas ocurran, ¿no? Y esa es, yo creo, que la gran contribución de Fayol, en el sentido de decir, necesitamos, ¿no? Un departamento, digo, obviamente muy incipiente en aquella época, de recursos humanos, ¿no? Aquí vemos esta parte de la estabilidad del personal. Para nosotros ahorita se nos hace muy transparente que exista un área que entrevista candidatos, ¿no? Que les hace exámenes, que incluso, ¿no? Que publica la vacante con las características que necesitamos, ¿no? Antes no era así, ¿no? Antes la gente llegaba, solicitaba el trabajo y, bueno, si más o menos estaba sano, ¿no? En condiciones saludables, pues se ponía a trabajar, ¿no? Sin ningún otro tipo de inducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí creo que esta aportación de Fayol a que se organice ya la empresa de forma administrativa, nos da los primeros indicios de la posibilidad de tener una empresa, no tanto una fábrica, ¿no? Donde entran materias primas, donde el ser humano es tratado como un elemento más de esa producción y tenemos una salida, ¿no? Aquí hablamos ya de una empresa. Y esto que están ustedes viendo ahorita en la pantalla no es más que otra cosa que el proceso administrativo, ¿no? Que todos conocemos. Aquí es, sin embargo, son los nombres con los que Fayol conocía estas fases. La previsión, que no es otra cosa más que la planeación. La organización, que tiene que ver con la parte de los recursos, de los puestos, del trabajo que se va a hacer, en dónde voy a acomodar a la gente, ¿no? La parte de dirigir, ¿no? Que esto es lo que les decía yo, donde nos damos cuenta que el administrador o la persona que va a precisamente hacer esta parte específica de hacer que las cosas se hagan, tiene que ser alguien que vea el big picture, ¿no? O sea, que pueda ver desde mucho más, digamos, de una forma más holística, qué es lo que la organización o la fábrica o la empresa quiere, ¿no? Y aquí él introduce una fase que se llama coordinación. Y esta, bueno, yo la uniría a la parte de la dirección, ¿no? Donde el que dirige necesariamente tiene que buscar tener buena comunicación, tiene que permitir que se dé una forma de trabajar adecuada, ¿no? Un ambiente de trabajo. O sea, fíjense cómo en estos inicios ya se habla de eso, ¿no? Ahorita decía Adriana, hay personas tóxicas, ¿no? En las organizaciones. Sí, sí las hay, ¿no? Y creo que todos los días trabajamos con alguien así, ¿no? Pero cómo desde entonces había eso y se buscaba que trabajáramos armoniosamente, ¿no? Sin que eso no nos llevara a la parte del control, ¿no? De hecho, aquí, bueno, finalmente todos sabemos que una empresa que no es capaz de medir sus resultados, seguramente va a estar condenada al fracaso, ¿no? Porque el tener el control o el poder ver si lo que dijimos, lo que planeamos, lo que previmos, está llevándose a cabo, podemos nuevamente saber en qué tenemos que reforzar y este ciclo vuelve a funcionar, ¿no? Que esa es una de las bondades de precisamente descubrir este proceso administrativo.
¿no? Entonces, bueno, el padre de la administración o del ciclo del proceso administrativo, pues es Fayol, ¿no? Claro que él en su época, ¿no? Fue criticado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en aquel momento pues tenían miedo, ¿no? De que si se le daba demasiada importancia a las personas, que si se ponía este orden, pues las cosas no se dieran y empezara a haber fallas en los resultados. Y bueno, o sea, se vio que no fue así. Sin embargo, bueno, él sienta las bases o es el marco de referencia para muchos de nuestros temas actuales, ¿no? La parte de toma de decisiones, la parte de capacitación de los empleados, la parte de seleccionar al mejor para un puesto, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta administración o esta teoría clásica nos conduce a muchos elementos que actualmente nosotros seguimos trabajando, seguimos buscando cómo hacerlos. Entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que ya tiene algunos años, la administración clásica puede ser muy actual, ¿no? Puede ser muy actual con sus tintes y obviamente con su variación dependiendo del tipo de empresa que se trate, pero esto nos lleva a lo que les decía hace ratito, ¿no? A ver a las fábricas o a ver a las industrias como una empresa, ¿no? Como un ente que ya nos tiene que dar algo más que productos, ¿no? Que productos terminados, que el impacto que pudiera tener en una sociedad. Y bueno, la otra vertiente es la de Frederick Taylor, ¿no? En la parte de la teoría científica, ¿no? Y Taylor también por su lado trabajaba en una empresa acerera, ¿no? Una empresa acerera en Estados Unidos, ¿no? A diferencia de Fayol, que trabajaba en Europa. Y aquí también él habla de lo mismo, ¿no? De cómo una persona tiene que ser capacitada y la tengo que inducir al trabajo. Y una de sus más contribuciones que se siguen utilizando actualmente es la parte del estudio de tiempos y movimientos, que se hizo en aquella época y que todavía se lleva a cabo, ¿no? Y él pone, ¿no? Como la parte de estandarizar recursos. Los recursos con los que una empresa cuenta, ¿no? ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la manera en que el trabajador efectivamente pueda hacer uso de esos recursos? Y yo creo que nosotros lo vemos en nuestras organizaciones o en nuestros trabajos todos los días, ¿no? De repente ese desperdicio de recursos, que en ocasiones tú ves que el compañero de al lado, ¿no? O el departamento de al lado tiene cosas que tú no tienes, ¿no? Y que aún así tú sacas adelante el trabajo y tú ves al otro o al otro departamento que siempre se está quejando, ¿no? Porque no tiene ellos dicen que no tienen lo necesario. Entonces, cuidado, ¿no? Esta parte de estandarizar recursos también nos va a permitir o nos va a llevar a la eficiencia. Y bueno, decía Taylor, ¿no? Ustedes ven ahora aquí, Taylor lo resume en 4 principios, ¿no? Contra los 14 de Fayol. Taylor dice, bueno, todo empieza planeando, ¿no? ¿Cómo voy a mejorar lo que estoy haciendo? Sí, estoy improvisando. Y fíjense cómo ese es un principio que muchas micro y pequeñas empresas, ahorita uno de ustedes hablaba de las pymes, ¿no? De si efectivamente los alumnos que son capacitados para emprender lo están haciendo. Y creo que ese es un asunto grave de las micro y pequeñas empresas que improvisan mucho. Entonces, al momento de improvisar y tener una falta de planeación, hace que no se sepa lo que se va a hacer, ¿no? Y fíjense cómo en 1911, ¿no? Taylor decía, hay que eliminar la improvisación y hay que hacer un plan, ¿no? Entonces, digo, si en aquella época se decía, ¿por qué no ahora, no?
¿por qué no ahora también empezamos a eliminar esa parte de la improvisación que nos va a llevar a perder dinero, que nos va a llevar a perder mercado, y mejor planeamos, ¿no? Y eso se relaciona mucho con la que sigue, ¿no? Al principio de la selección de los trabajadores, ¿no? ¿Quién es esa persona que necesito? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es la función que me va a cubrir? Y entonces tengo que hacer una adecuada selección. Y de igual manera, la parte de cómo voy a acomodar o cómo voy a acondicionar mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo esto lo estamos relacionando y es parte de lo que hacemos incluso nosotros todos los días, ¿no? Aquí habla también Taylor de cooperar. Ahorita veíamos, ¿no? En Fayol, esta parte de la armonía en el trabajo, ¿no? Aquí él habla de cómo podemos nosotros hacer esta cooperación entre los trabajadores. Y vean, ¿no? Dice aquí, eliminando la simulación del trabajo, ¿no? No sé si allá en Costa Rica tengan esto, aquí en México lo decimos, ¿no? Hacemos como que trabajamos porque hacen como que nos pagan, ¿no? Y no debería de ser así. O sea, si estamos desempeñando una labor, o tenemos un cargo, o tenemos unas funciones que cumplir, tendríamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la cooperación, ¿no? Esta parte de decir, mis intereses van a sumar a los intereses de la empresa, y si yo sumo los intereses de mi compañero de trabajo con los míos, puedo efectivamente hacer una contribución, ¿no? Una contribución a esta organización en la que estoy laborando, ¿no? Y bueno, desde aquel momento ya se decía, y la parte obviamente relacionada con la responsabilidad, ¿no? Aquí donde el administrador tiene que ser sensible o tiene que estar muy atento a cuál va a ser la necesidad del obrero, por ejemplo, ¿no? O del personal operativo. Entonces, ahí los grados de responsabilidad empezaban a ser fijados, ¿no? Que en otros momentos, pues, no sucedía, ¿no? Y lo que les decía ahorita, el trabajador era un engrane más de la máquina, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo cómo el ser humano deja de ser parte de la máquina y empieza a hacer trabajo efectivamente más racional y que va a conducirnos a una adecuada, digamos, administración, ¿no? Administración básica de la empresa. Y bueno, ya lo comentábamos ahorita, ¿no? Cuáles son las contribuciones de Fayol y de Taylor, perdón. Y seguimos haciendo esto, ¿no? Seguimos estudiando tiempos y movimientos, seguimos ahora buscando manera de poder contratar a las mejores personas para los puestos, tratar de ver cómo podemos incentivar a las personas. Entonces, bueno, quizá ahora como lo vivimos, podríamos pensar que eso se da de manera gratuita, y en realidad no. O sea, en realidad hubo algún momento en que las empresas, en que las organizaciones no lo hacían, ¿no? Entonces, finalmente, la administración también ha llegado a tener logros, ¿no? Ha llegado a tener logros que hacen que el trabajo sea más fácil para todos. Y bueno, en esta misma idea, fíjense cómo aquí vamos, ahora voy a quitar esta. Okay. Quiero aquí preguntarles a ustedes, porque vamos a pasar a otras teorías. ¿Qué opinan? O sea, ¿cómo ven ustedes esta parte de la administración, digamos, de la administración clásica, de la administración científica? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes creen realmente que
que esto efectivamente nos ayuda, nos permite establecer ahora la forma en que las empresas trabajan. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene algún comentario acerca de cómo ven ustedes esta historia un tanto que pudiéramos decir alejada del tiempo, pero qué tanto puede ser actual? ¿Cómo lo podríamos, cómo realmente sí los convencí en que lo seguimos haciendo actualmente? Sí, efectivamente, esas teorías, a pesar de que se digan que son clásicas, son actuales. Que siempre en toda empresa, organización, por más pequeña que sea, debe haber una cabeza, una dirección, debe haber siempre una organización, un control, un planeamiento, una dirección. Entonces, en realidad, todos esos aspectos, a pesar de que ya tienen sus años, son actuales y aplicables a todo tipo de organización actual. Sí, ciertamente, ¿no? Miguel, ¿querías comentar algo? Sí, el que sean teorías clásicas no quieren decir que pasen de moda. Las estructuras se siguen manteniendo con un nuevo elemento que es la tecnología, ¿verdad? Porque de cierta manera las empresas han variado, pero la organización, la estructura, los controles, la planeación siguen siendo elementos esenciales de esas empresas, inclusive de esas que van a la vanguardia, ¿verdad? Porque podríamos hablar, por ejemplo, de Uber, que es una empresa en una plataforma, la mayor compañía de taxis del mundo que no tiene taxis, ¿verdad? Entonces, y cuando desde el punto de vista tecnológico las empresas varíen, esos principios se mantienen. Sí, cierto, así es, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar algo? Sí, Alberto. No, que de verdad son teorías que se siguen aplicando, ¿verdad? En cualquier empresa. Digamos, en DHL la filosofía de trabajo era Six Sigma, ¿verdad? Procesos muy lean, muy depurados y donde no se permite el error, ¿verdad? Se dice muy suave a la persona, muy duro al proceso, ¿verdad? Al problema. Ahí vemos mucho lo que es tiempos y movimientos, ¿verdad? Y se llegaba a un grado de estandarización, ¿verdad? De lo que hablaban ahora, donde digamos a los funcionarios, no sé, si uno tenía en una oficina 20, 30 personas a cargo, se les pide incluso manejar la documentación y lo que es el orden de los escritorios, que sean prácticamente gemelos todos los escritorios. Si se ocupa una grapadora, todos lo van a tener en el mismo lugar. Requieren documentos con X característica, todos los van a tener igual, ¿verdad? Por si en algún momento alguien falta o está en hora de almuerzo, que sean de muy fácil acceso los documentos, ¿verdad? Igual ahora que hablaba del orden, yo trabajé para la Toyota, ¿verdad? Y son precursores de las 5S, ¿verdad? Que hay un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar y el resto sobra y no se necesita en la empresa, ¿verdad? Y son técnicas que dan mucho, o filosofías que dan mucho orden a las empresas, ¿verdad? Y al ser procesos tan depurados hacen que en el momento que alguien no está cumpliendo el proceso sea muy fácil de ser detectado, ¿verdad? Son muy fácilmente controlados, especialmente por los seguimientos estadísticos que hay, ¿verdad? Como decía Don Miguel, lo que van cambiando son mucho la tecnología, ¿verdad? Lo que hablábamos desde ayer, antes eran carteros, ahora es servicio de paquetería y ya en Estados Unidos DHL entrega con drones, ¿verdad? Ya no son humanos, ¿verdad? Lo que va cambiando es el modelo, digamos, y el tipo de trabajo, pero
pero lo que son estas teorías, veo que, bueno, uno ve que siguen siendo las mismas, van cambiando nombres, van cambiando otras cosas, pero la empresa es la empresa, ¿verdad? Estos, de verdad que las mapearon muy bien lo que era una empresa y sus necesidades. Claro. Muy bien, Alberto, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Profe, bueno, en el Sí, caso ok. particular, poco diferente a los compañeros, mi experiencia, como lo dije en un inicio, ha sido en el área de educación, ¿verdad? Es interesante escuchar estas propuestas que han sido, bueno, usted bien lo dijo, se toman como base para lo que es actualmente la administración. Fayol, como padre de la administración, ahí clásica, ahí usted lo dijo bien, su propuesta de planeación, organización, bueno, en él era previsión, ¿verdad? Dirección, coordinación, control, pues es lo que nosotros hacemos. Desde un punto de vista docente a un punto de vista administrativo en cada institución, ¿verdad? Tenemos que abocarnos a esto para que las cosas funcionen bien y aunado a esto, como dijo don Miguel, disculpe, hace un rato le ponemos el ingrediente de las tecnologías que no se escapa también en lo que es el sistema educativo y nos da como resultado, pues, podemos verlo hoy, nosotros ya como, bueno, en caso particular, como director de una escuela, ya nos llaman administradores o gerentes educativos, ¿verdad? Ya es otra visión que se tiene en el cual tenemos que competir, digamos, con otras instituciones si requerimos o queremos matrícula, tenemos que destacarnos, tenemos que ver particularidades que tenemos que desarrollar en cada institución para hacerlas atractivas, igual que cualquier empresa. Entonces, sí es muy interesante escuchar esta plenaria desde ese punto de vista. Fíjate que ahorita acabas de decir algo interesante, la competencia, ¿no? En aquellas épocas que estábamos platicando hace rato, no había competencia, ¿no? Eran empresas muy grandes y todos le compraban al mismo proveedor y las necesidades de las personas eran diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, también aquí yo creo que surge por una cuestión de una necesidad, ¿no? Ahora, si una empresa que tiene que competir con otra no tiene un diferenciador, no tiene una manera distinta de hacer las cosas, no va a permanecer en el negocio, ¿no? Entonces, sí, ese elemento de la competencia, a diferencia de aquella época, a nosotros nos obliga, ¿no? Nos obliga a poder, con más razón, hacer todos estos principios, ¿no? Que se planteaban en aquel momento, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a continuar. Y les decía ahorita que lo que vamos a ver a continuación, ustedes van a ver cómo cambia, y realmente no hay tanta diferencia de años en aquel momento. Pero aquí empezamos a hablar de cómo la persona, el trabajador, más bien el trabajador es visto como persona. Y aquí vamos a introducir el tema de la teoría de las relaciones humanas. Una de las cosas interesantes es que estos personajes que ustedes ven aquí, Elton Mayo, Kurt Lewin, Mary Parker Follett, no eran administradores. Aquí empezamos a introducir otras ciencias. Algunos de ellos eran sociólogos, otros eran psicólogos. Mary Follett era trabajadora social, ¿no? Y entonces empezamos a abrir este campo de la cuestión de la administración hacia otras ciencias, ¿no? Y finalmente, el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano visto de una forma integral. No solamente administramos, ¿no? También pensamos, también sentimos, también tenemos problemas, ¿no? La parte de la motivación. Entonces, ahí es donde esta cuestión de administrar se humaniza, ¿no? Donde nos empezamos a dar cuenta que hay que estudiar al individuo, cómo se desempeña una persona en este ambiente laboral, ¿no? En este ambiente productivo.
Y entonces, esta es una parte muy interesante, porque obviamente el punto de vista de un sociólogo o de un psicólogo va a ser muy distinto al que puede tener un administrador siempre quizá enfocado hacia la eficacia y la eficiencia. Entonces, bueno, Mary Parker dice, o ella fue de las primeras personas que dijo que el trabajador, la persona, es el activo más importante de la organización. Creo que ahora lo escuchamos mucho, ¿no? Incluso, no sé si han escuchado, no sé si se use también en Costa Rica esta parte de que ahora es capital humano, ¿no? No los recursos humanos, sino el capital humano. ¿Por qué? Porque capital tiene un valor, ¿no? Y ciertamente, ahora sabemos que una de las cuestiones intangibles más valiosas de las empresas son sus personas, ¿no? Las personas con sus conocimientos que los ponen al servicio de una entidad, ¿no? Entonces, bueno, ella empieza a ver esto, ¿no? A decir, las personas son el activo más importante de cualquier empresa. Y otra cosa que ella empieza a ver es cómo la persona se desempeña en una empresa en grupos, ¿no? Creo que todos tenemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y ahí habrá que ver cómo el grupo, o sea, las personas de forma individual y luego configuradas en grupos, cómo contribuyen a la empresa. Entonces, estas personas tienen que poner normas, tienen que poner criterios. No sé si alguien tenga alguna experiencia en dinámica de grupos, ¿no? Y no sé si recuerden que en dinámica de grupos uno de los principios es la parte de la normalización, donde cada grupo decide qué normas o qué es aceptado para todos, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver cómo las personas, al reunirse en grupos, van a tener esta participación mucho más activa, ¿no? En lo que una empresa puede hacer. Y bueno, esas fueron algunas de las contribuciones de Mary Parker, donde, bueno, la gente es la más importante, donde tenemos que ver cómo está la cuestión de los grupos y cómo la ética de estos grupos permite hacer cosas dentro de la empresa, ¿no? Tenemos también a Kurt Lewin, que creo que en algún momento lo tendrán que estudiar un poquito más. Él fue el primero que empezó a hablar de liderazgo, ¿no? Donde se empieza a reconocer el liderazgo en las organizaciones. No el jefe, ¿no? No el supervisor, sino el líder. Y aquí, en esta parte, Kurt Lewin dice, bueno, hay que analizar por qué esa persona constituye el líder, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que hace que las demás personas lo puedan seguir o lo que las demás, él tenga influencia en las demás personas? Y él es de los primeros que hace una teoría de liderazgo acerca del liderazgo autocrático y el liderazgo democrático. Ahora, bueno, tenemos muchas más teorías de liderazgo, pero esta es una clásica y una básica, ¿no? El líder que quiere ser obedecido, que se hace las cosas como él dice, ¿no? Y por otro lado, el líder que permite que las personas participen y que las personas puedan dar sus opiniones. Y bueno, después de ellos dos, seguramente ustedes han escuchado hablar de Elton Mayo, cuya contribución más interesante, entre otras, porque, bueno, él hizo mucho trabajo al respecto, acerca de lo que se estudió en Hawthorne. Hawthorne es un lugar donde había una empresa eléctrica que producía rieles para teléfonos y cuestiones de electricidad, y empezaron a hacer estudios de cómo mejorar la productividad de los trabajadores. Y bueno, estos estudios, como ustedes pueden ver ahí en las fechas que les puse, fueron casi 10 años de estudios. Y cuando la empresa Western Electric Company empieza a hacer estos estudios, no inició con la participación de Elton Mayo.
ellos empezaron a hacer una especie como de pruebas para ver qué estaba pasando con los trabajadores. Y lo primero que hicieron, o sea, es que después les paso el documento como mucho más detallado el estudio. Lo primero que se hizo fue la parte de variar la iluminación del lugar, ¿no? Ustedes ven ahí esa fotografía. La gran mayoría de los trabajadores de esta empresa eran mujeres, ¿no? Y empezaron a variar la iluminación del lugar. ¿Y cuál fue la conclusión después de hacer varios experimentos modificando la iluminación del lugar? Que de momento las trabajadoras sí tenían un cambio en su productividad, pero después, ¿qué pasó? Se acostumbraban a la nueva iluminación y su productividad volvía a ser la misma, ¿no? Y de repente alguien sugirió que la iluminación empezara a fluctuar, o sea, a ser como más intermitente. Y ahí hubo un cambio. ¿Qué fue lo que hizo que estas personas cambiaran? Que se sentían observadas, ¿no? O sea, y volvemos al tema de la teoría clásica, donde la persona, el trabajador, es un engrane más de la máquina. Cuando yo creo o yo percibo que alguien me está observando o que alguien se está dando cuenta de lo que hago, voy a poner más atención, ¿no? Voy a querer, o sea, si soy tomado en cuenta, voy a querer que me vean, ¿no? Voy a querer que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Y entonces es ahí cuando traen a este sociólogo, Elton Mayo, y él introduce otro tipo de variables. Y esas variables fueron mucho más interesantes, ¿no? Aquí estamos hablando de que se observa el trabajo que estas mujeres y estos obreros hacen, y se hace un rediseño del trabajo. Entonces aquí vemos cómo nos empezamos a dar cuenta que el trabajo tiene una forma específica de hacerse, ¿no? Y entonces voy a rediseñarlo de manera para que el trabajador lo haga de una manera más fácil, ¿no? Después viene la parte de que introducen cambios en la jornada laboral y semanal. Las jornadas laborales en aquellas épocas eran a morir, ¿no? Es ahí donde empieza la cuestión de modificar las 8 horas, dar un día de descanso, ¿no? Que antes pues no ocurría. O sea, mientras más trabajabas, más dinero ganabas, y a nadie le importaba si estabas cansado, si tenías hambre, ¿no? Si necesitabas hacer tus necesidades fisiológicas, ¿no? A nadie le importaba, ¿no? Aquí era trabajar, trabajar, trabajar. Entonces, cuando empiezan a introducir ese tipo de cosas, entonces es cuando la productividad de la gente cambia. A pesar de que la gente tenía un descanso o que tenía menos horas de trabajo, empezó a producir más, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes contribuciones, ¿no?, que le debemos a estos estudios de Kaufman, donde podemos darnos cuenta que las personas no son parte de la máquina, ¿no? Y que en ocasiones pensamos que mientras más presión les metamos, van a producir más, y es todo lo contrario. Y quizá para nosotros ahora sea muy obvio, porque, bueno, nuestras jornadas laborales ya no son como en aquel momento, y nosotros también ya lo damos por hecho, pero ciertamente logramos más de la gente tomando en cuenta sus necesidades, ¿no? Entonces, aquí se dieron cuenta que ¿qué fue lo que mejor efecto tuvo? La aceptación, ¿no? La seguridad en el trabajo, el tener al grupo, ¿no? Al tomar en cuenta al grupo. Y es ahí donde esos estándares grupales que se establecieron ayudaron a que la gente se comportara o tuviera una mejor aceptación dentro de la empresa. No sé si han escuchado hablar de una organización a nivel mundial que se llama A Great Place to Work, ¿no? A Great Place to Work. Ellos certifican a algunas empresas sobre las condiciones de trabajo. Y
Y les digo, les comento esto porque viene al caso. Esta organización de A Great Place to Work hizo un estudio, y ese estudio demostró que la gente, los trabajadores, los empleados, lo que más valoran en el momento en su trabajo no es que les paguen mucho, no es el sueldo el ingrediente más importante, sino lo más importante para un trabajador, para un empleado, es, como número uno, la seguridad del trabajo, ¿no? El saber que tienes tu trabajo y que no te van a despedir mañana, ¿no? Y la número dos es el ambiente laboral, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo no ha cambiado, ¿no? De entonces a ahora. Sí, el sueldo es importante, ¿no? Sí, que te paguen lo que te deben pagar por lo que haces es importante, pero es mucho más importante la seguridad del empleo y las condiciones laborales, ¿no? Y es increíble, ¿no? Que esto, pues desde aquella época hasta ahora, siga teniendo vigencia, ¿no? Y mientras más nosotros logremos empatar o poner atención en ese tipo de cuestiones, mucho más fácil va a ser que la gente contribuya, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuáles serían como las variables más importantes respecto a la teoría de las relaciones humanas. El grupo, ¿no? Detectar los grupos con los que nosotros convivimos, ver cuál sería la motivación de ese grupo y la motivación individual, ¿no? Estos grupos se forman solos, ¿no? En las empresas, ¿no? Los que mejor nos llevamos por alguna cuestión, a lo mejor los que tienen hijos, los que han trabajado en el extranjero, en fin, ¿no? Se hacen grupitos, ¿no? En las organizaciones. Y cómo esos grupos podemos aprovecharlos para la cuestión de la productividad. Otra, ¿no? La introducción de otras ciencias. Hay muchas empresas, ¿no? Y sobre todo, pues la mayoría de nosotros que trabajamos en organizaciones educativas, lo sabemos con mayor razón, ¿no? Siempre hay un psicólogo, ¿no? Siempre hay otras ciencias aparte de quienes administran y que nos van a ayudar a dar un punto de vista que la cuestión administrativa no nos da, ¿no? Después, la parte de las relaciones laborales. Es ahí donde el trabajador deja de ver como un individuo solitario y se introduce a un grupo, y la parte de la sinergia que se puede lograr en un grupo se vuelve muy importante, ¿no? La motivación. ¿Cuál es la motivación del trabajador? Y ahora incluso se hacen estudios al respecto, ¿no? Y creo que eso saldrá en los exámenes psicométricos que seguramente nos aplicaron cuando entramos a trabajar. ¿Qué es lo que más te motiva, no? La remuneración, el tiempo con tu familia, el conocimiento, ¿no? Yo creo que si hiciéramos ahorita un estudio de motivaciones, la mayoría de ustedes saldría que la motivación puede ser el conocimiento, ¿no? Están ustedes ahorita en un programa de doctorado, pues eso quiere decir que a ustedes conocer, ¿no? El mejorar sus conocimientos los motiva mucho, ¿no? Y también eso se vuelve importante a la hora que estamos en un trabajo. Y la otra es cómo la conducta y el comportamiento de las personas se debe estudiar, ¿no? Ahí por ahí alguien hablaba en sus temas de tesis de desarrollo organizacional, ¿no? El desarrollo organizacional no es otra cosa que checar qué está pasando con el comportamiento, ¿no? Cómo nos comportamos en ese rol de trabajadores y que tenemos que juntarlo con el desarrollo que podemos tener dentro de esa empresa, ¿no? De esa organización donde trabajamos. Y bueno, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo hacemos ahora esta liga con este enfoque humanista? Bueno, pues estamos hablando del trabajo en equipo, estamos hablando de la cuestión de la comunicación organizacional, empezamos a estudiar el liderazgo, ¿no? A estudiar cuál es el comportamiento del desarrollo organizacional. Y el desarrollo de las organizaciones se da a través de la gente, ¿no? Ahorita Guillermo hablaba de que ya quería retirarse, ¿no? Y que de repente dijo, pues no, yo me voy a meter a este programa y yo voy a seguir aquí, ¿no? Entonces,
ese desarrollo que vamos teniendo como personas, tenemos que estar relacionados o tenemos que estar en una organización que nos ayude, ¿no?, a precisamente cumplir con nuestro desarrollo personal. Ahí es donde la parte del trabajo en equipo se vuelve un tema, ¿no? Entonces vean cómo cada vez más, dejando a un lado la parte del inicio de la teoría clásica y la teoría científica, ciertamente, como decía al principio, se va humanizando la administración, ¿no? Y nos empezamos a enfocar más en las personas. Y bueno, para cerrar con este tema, tenemos esta parte de la teoría neo-humano-relacionista. Y aquí ya hablamos de algo diferente, ¿no? El ser humano visto desde otra forma. Y aquí hablamos de una nueva persona, ¿no? Donde aquí el tema clave es la relación, ¿no? Y las relaciones nos van a permitir efectivamente convertirnos en una organización eficiente. Ahorita alguien de ustedes hablaba de Google, ¿no? Que bueno, Google es como el ícono, ¿no?, de la innovación en todo tipo de cuestiones. Y hablando de la relación con la gente, ¿no?, las personas que ahí trabajan establecen un tipo de relaciones donde el horario, ¿no?, el horario no es importante, donde yo me puedo juntar con un grupo de personas, de mis compañeros, y generar alguna aplicación nueva, donde las ideas siempre son bien recibidas. Y entonces, aquí habría que ver, ¿no?, cómo es qué voy a hacer para efectivamente detectar esas relaciones y estas puedo poner al servicio de mi empresa. Y aquí, bueno, pues uno de los grandes contribuyentes en esta teoría neohumanista es Maslow. Creo que todos nosotros hemos oído hablar de Maslow, ¿no? Y Maslow, pues tampoco era administrador, ¿no? Maslow también, él habla de que los seres humanos estamos por naturaleza insatisfechos, ¿no? Y fíjense cómo, ¿no?, conectando con la historia, las necesidades básicas, pues eran las que los trabajadores de las fábricas de Taylor y Fayol tenían cubiertas, ¿no? Tenían cubiertas sus necesidades básicas. Poco a poco, ¿no?, se empezaron a dar cuenta que había que tener cubiertas las necesidades de seguridad y de protección, ¿no? Y es ahí donde entran los estudios de Hawthorne, donde ya me doy cuenta que, bueno, si yo le doy un día de descanso, un periodo de descanso dentro de la jornada laboral a mi trabajador, bueno, pues va a estar más seguro a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Bueno, actualmente sigue habiendo cosas terribles, no sé si alguien ha leído acerca de las condiciones de las fábricas en China, ¿no?, donde la gente se queda dormida trabajando, ¿no? Que de repente hay algunas prácticas que en el afán de tener más o lograr más rendimiento, se deshumaniza a la persona, ¿no? Sin embargo, digo, bueno, no es lo común. Y poco a poco vamos subiendo, ¿no?, en la cuestión de las necesidades sociales, donde ya yo me tengo que relacionar con otros. Y bueno, de ahí para arriba vendría la parte de que cómo necesito ser reconocido por los demás, ¿no? Toda la parte de la promoción, la parte de ser considerado para un mejor trabajo, de lograr algo que me lleve a mí a trascender como persona, ¿no? Entonces, aquí Maslow contribuye precisamente con esta famosa pirámide que hemos visto en cantidad de ocasiones y que tenemos que conectarlo precisamente con esta parte administrativa. Y aquí hay otro autor, que es Frederick Herzberg, que él también habla de las motivaciones. Y a diferencia que todo es cuestión como de términos y de nombres, ¿no? Él habla de los satisfactores y los insatisfactores, los motivadores de higiene, que son básicamente iguales a los que habla Maslow de las necesidades físicas básicas. Y aquí también
¿qué es lo que buscamos, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos que buscar a la hora de administrar un lugar, poner esos factores o adecuar esos factores para que así las personas se sientan satisfechas con lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aquí cuidado, o sea, cuidado en el sentido de que qué vamos a hacer como administradores para lograr que las personas con las que nos relacionamos todos los días encuentren esa motivación que los lleve a ser productivos, a poder contribuir a los objetivos de la organización. Y bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Y vean, aquí Likert, yo sé, no sé si alguien conoce a Likert, ¿no? Likert lo van a utilizar mucho en la famosa escala de Likert acerca de las cuestiones cuantitativas, ¿no? Y él es uno de los contribuyentes a esta parte de la cuestión de la teoría neuhumana, cuando él dice, debemos de considerar que nuestro sistema de administración debe ayudarnos a la toma de decisiones, ¿no? Y aquí se introduce el tema de la centralización y la descentralización en la toma de decisiones. ¿Quién está autorizado para decidir, ¿no? Y mientras tengamos un sistema más autoritario, dice él, ¿no? Porque eso se comunica, ¿no? Un sistema más autoritario, eso quiere decir que quien va a decidir va a ser los altos niveles de los administradores. Conforme vayamos bajando por el organigrama, el sistema autoritario se va suavizando y entonces podríamos hablar de un sistema de administración consultivo participativo. Y habría que ver, ¿no? O sea, habría que ver qué conviene a nuestra organización. Cada vez más se le da el poder a las personas, ¿no? Creo que todo el mundo hemos escuchado este término de empowerment, ¿no? O empoderamiento, lo que me permite a mí participar en esta organización, darme el poder, ¿no? De decisión entendido, no como un poder por el poder mismo, sino que yo tengo la capacidad, puedo hacerlo, ¿no? Puedo contribuir, puedo decidir, ¿no? Y aquí habría que ver cómo el compromiso de las personas que laboran en esas empresas tiene que crecer, ¿no? Si a mí me permiten tomar decisiones, yo tengo que estar comprometido con la empresa, ¿no? Y precisamente eso es lo que decía Likert, ¿no? El proceso de decisión, cómo me voy a comunicar, la parte de las relaciones personales, eso me va a permitir ver qué tanto las empresas pueden jugar con esas relaciones y así decir qué sistema administrativo voy a implementar o voy a implantar en esa organización. Entonces, vean, ¿no? O sea, aquí ya no hablamos de quién produce más, ¿no? De quién saca más cajitas llenas del producto que estamos vendiendo, sino aquí hablamos de cómo nos conectamos, de cómo nos relacionamos, y ya después, o junto con eso, vamos a producir, vamos a fabricar, ¿no? Vamos a trabajar todos juntos para el logro. Entonces, pues ahí es donde la administración ya se vuelve incluso mucho más divertida, ¿no? Y donde nosotros como administradores ya podemos jugar un papel sumamente importante, porque ¿quién es el que va a detectar cuál es la forma de comunicación que mejor conviene a mi organización, ¿no? ¿Quién es el que va a detectar cómo logro establecer estas relaciones con mis empleados, ¿no? ¿Cómo logro establecer estos grupos de trabajo, ¿no? ¿Cómo les ayudo a que les configuro todo este sistema para que ellos puedan contribuir, ellos puedan decidir, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender, como decíamos hace rato, del tipo de organización que nosotros queramos ser o en la que queramos trabajar. Pero aún así, podemos ver cómo cada uno de los individuos que conforman una organización, pues ahora sí son importantes, ¿no? Entonces, ciertamente esta evolución, ¿no? Nos ayuda a darnos cuenta que
somos seres humanos, ¿no? No somos una máquina, ¿no? No somos un engrane de nada, ¿no? Sino que esta evolución nos lleva a relacionarnos con la gente, a relacionarnos incluso con una entidad, digamos, intangible que puede ser nuestra empresa o nuestra organización, porque cada uno le va poniendo una parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería, como dicen, la historia continuará, ¿no? Pero, y vean cómo, y cada vez vamos a ir avanzando en las teorías, se van a dar cuenta cómo se vuelve más complejo, ¿no? Porque de lo simple que era, bueno, tener un orden, ¿no? De lo simple que era, pues cada quien hace su trabajo, hasta meternos ya con las motivaciones, ¿no? Con la autorrealización de la persona, que cada vez, pues les digo, se vuelve más complejo. Y ahí es donde está bien interesante la labor que un administrador debe de hacer, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿algún comentario final, compañeros? Porque ya nos llegó la hora. ¿Alguien que quiera comentar alguna reflexión de esto? Sí, Adriana. Bueno, me pareció muy interesante eso, las teorías, porque como íbamos avanzando, más que todo cuando llegamos a la parte de la teoría de las relaciones humanas, dije, wow, aquí ya me voy enfocando con mi tema, con el tema, lo que realmente es mi tema de investigación. Pero cuando hablaste sobre la teoría del neohumano, yo dije, entonces, ahí ya como que dije, wow, esto sí es lo que yo necesito. Y vea que son teorías, digámosle, como la de Maslow, que ya son teorías, pues, viejitas, pero son útiles, como decíamos al principio los compañeros. O sea, porque sean clásicas no quiere decir que no se utilicen en la actualidad. Y son de gran beneficio. Y pienso que como vamos avanzando, faltan todavía, creo que las de Erickson, ¿verdad? Que también había leído ahí un poquito, y la estructuralista y todo, que nos vamos guiando y nos vamos ubicando como en nuestros temas de investigación. Entonces, me pareció muy bueno porque no había leído la neuhumana y creo que ya me dio ahí unas claves como para focalizarme un poquito más con la investigación. Sí, gracias, Adriana. Sí, y fíjense que es por ahí donde ustedes tienen que ir orientando, ¿no? Mientras ustedes vayan conectando, ¿no? Lo que van viendo ustedes en sus materias con su investigación, más fácil y más rápido podrán ir avanzando en sus investigaciones, ¿no? Y aquí me parece que el doctor Francisco les pidió que relacionaran, ¿no? Todas estas teorías con su tema de investigación. Y digo, ahorita vamos empezando, ¿no? Realmente estas teorías que vimos ahorita de una manera muy rápida, ustedes van a ir viendo cómo nos vamos a ir adentrando poco a poco y van a poder darse cuenta que todas se relacionan, pero cada vez vamos metiéndole elementos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que ustedes vayan descubriendo o recordando, ¿no? Finalmente es recordando cómo podemos hacer, como bien dicen las teorías, ¿no? Estas conexiones, ¿no? Estas relaciones. Que finalmente en un doctorado eso es lo que haces, ¿no? Conectar y relacionar temas que ya tenías, ¿no? Con la experiencia, con nuevos puntos de vista. Eso es el doctorado, ¿no? O sea, generar, ¿no? O sea, es generar este nuevo conocimiento, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra contribución de alguien de ustedes? Ok, muy bien, pues si ya no tienen nada que comentar, pues con eso terminaríamos por el día de hoy. Y pues nos vemos dentro de 8 días, el próximo sábado, a la misma hora en el mismo canal, ¿no? Como decimos aquí. Y bueno, los invito a que sigan escribiendo, ¿no? Empiecen a escribir. Siempre, esta es una carrera de resistencia. Entonces, hay que hacer una carrera de resistencia y de estrategia.